En este vídeo vamos a estudiar la última de las cónicas, que es la parábola. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo F llamado foco y de una recta D llamada directriz. Elementos de la parábola. Bueno, ¿qué elementos tenemos? Tenemos el foco, que es el punto fijo F. Después tenemos la directriz, recta fija D. El eje es la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Y el vértice, que es el punto de corte de la parábola con el eje. Punto de corte de la parábola con el eje. Y por último, el parámetro se denota con la letra P y es la distancia del foco a la directriz. Bien. Nosotros tendríamos por aquí la directriz, por aquí el foco, el punto F, por aquí el eje y por aquí el vértice. Esta distancia es el parámetro P. Bien, a continuación vamos a obtener la ecuación reducida de la parábola. Bien, para obtener la ecuación reducida de la parábola vamos a suponer que el vértice, que lo vamos a denotar con la letra V mayúscula, tiene coordenadas 0, 0. Es decir, está en el origen de coordenadas. Y el eje de la parábola va a ser el eje horizontal o eje de abscisas. Vamos a ver, ecuación reducida de la parábola. En este caso hemos dicho que tenemos el vértice en el punto 0, 0. Ese es el vértice. 0, 0. Aquí estará el foco y aquí estará la directriz.
Bien, si esta distancia es P, el parámetro, entonces el foco tiene coordenadas P medios 0 y la directriz es la recta de ecuación x igual a menos P partido por 2, ¿vale? Bueno, la parábola sería esta. Bueno, pues ¿qué tenemos? Que la distancia de P a D es igual a la distancia de P a F, siendo P de coordenadas x, y un punto cualquiera de la parábola. Este es el punto P de coordenadas x, y tendríamos la distancia de P a F y esta sería la distancia de P a la directriz. Esas distancias tienen que ser iguales. Bueno, pues si recordáis cómo se definían las distancias entre un punto y una recta y entre dos puntos del tema anterior, el tema de geometría analítica, pues entonces tenemos que aquí se cumple que x más p medios es igual a la raíz cuadrada de x menos p medios al cuadrado más y al cuadrado. Elevando al cuadrado ambos miembros, tenemos que x más p medios al cuadrado es igual a x menos p medios al cuadrado más y cuadrado. Desarrollando los dos cuadrados tendríamos x al cuadrado más p por x más p al cuadrado más 2. Sería x al cuadrado más 2 por p medios de x más p al cuadrado partido por 4 igual a x al cuadrado menos 2 por p medios de x más p al cuadrado partido por 4 más y al cuadrado. Esta x al cuadrado se va con esta x al cuadrado, este p al cuadrado partido por 4 se va con este p al cuadrado por 4. P al cuadrado partido por 4. En definitiva, lo que me queda es la siguiente ecuación. Y al cuadrado igual a 2p por x. Esa sería la ecuación reducida de la parábola. Recordad que tiene el vértice en el punto 0, 0 y el eje es el eje horizontal. Y al cuadrado igual a 2p por x. Bien, si la parábola tiene el vértice en el punto 0, 0, pero su eje es el eje vertical, es decir, en este caso tenemos aquí tenemos el vértice, este sería el eje, por aquí estaría el foco y la directriz estaría por aquí, sería esta. Esta es la directriz. La parábola sería esta. En este caso, bueno, tenemos el vértice que no cambia, 0, 0. El foco en este caso es el 0C,
P partido por 2. Y la directriz es la recta igual a menos P partido por 2. Bien, si hiciéramos el mismo proceso que hemos hecho anteriormente, al final obtendríamos la ecuación x al cuadrado igual a 2p por i. X al cuadrado igual a 2p por i. Bien, ¿qué ocurre si la parábola tiene el vértice en un punto cualquiera y el eje es paralelo al eje horizontal? Es decir, nosotros tenemos aquí el vértice de coordenadas x sub 0 y sub 0. Este sería el eje. Por aquí estaría el foco. Y por aquí estaría la directriz. Bueno, pues en este caso tendríamos que el foco tiene coordenadas x sub 0 más p medios y sub 0. Esto de aquí es x sub 0, este punto de aquí es y sub 0. X sub 0 más p medios y sub 0. Y la ecuación de la directriz sería x igual a x sub 0 menos p medios. Bueno, pues volviendo a hacer otra vez todo el proceso, al final esto nos quedaría y menos y sub 0 al cuadrado igual a 2p por x menos x sub 0. Ecuación de la parábola con vértice en un punto cualquiera y eje horizontal. Bueno, nos queda ahora ver la ecuación de la parábola que tiene el vértice en un punto cualquiera y eje vertical, Aquí lo tiene horizontal, pues eje vertical. Que sería esta otra situación. Aquí tenemos los ejes de coordenadas, aquí tendríamos el punto V de coordenadas x sub 0 y sub 0, el eje sería este, por aquí estaría el foco y por aquí pasaría la directriz y esa es la directriz. En este caso las coordenadas del foco son x sub 0 y sub 0 más p medios y la ecuación de la directriz es y igual a y sub 0 menos p medios. Por lo tanto, la ecuación que obtendríamos sería x menos x sub 0 al cuadrado igual a 2p por y menos y sub 0. Bueno, pues esas son las ecuaciones de la parábola que nos podemos encontrar. Bien, vamos a ver ahora qué propiedad se cumple en la parábola. Primero vamos a definir la excentricidad. La excentricidad en una parábola se define como el cociente entre la distancia de un punto cualquiera al foco y la distancia entre ese mismo punto y la directriz. Por lo tanto, la excentricidad se define como la distancia de P a F partido la distancia de P a D. Siendo P un punto cualquiera de la parábola, F el foco y D la directriz. Bueno,
pues evidentemente, como estas dos distancias son iguales, la excentricidad de cualquier parábola es igual a 1. Bueno, aquí se me olvidó dibujar la gráfica de la parábola, que es esa. Bueno, ahora vamos a ver la propiedad fundamental. Vamos a dibujar una parábola. Supongamos que tiene el vértice en el origen de coordenadas, lo puedo suponer, que su eje es el eje horizontal. Aquí tengo F, por aquí estaría la directriz, aunque para la propiedad fundamental no me va a hacer falta para nada, pero bueno, la dibujamos. Esta sería la gráfica de la parábola. Y ahora lo que me dice es lo siguiente. Yo tomo un punto P cualquiera de la parábola. Y en ese punto dibujamos la recta que pasa por P y es tangente a la parábola. Esta recta. Bueno, si yo ahora dibujo la recta que pasa por F y por el punto P, esas dos rectas forman un ángulo alfa. Y ahora dibujo la recta que pasa por F y es paralela al eje, en este caso al eje horizontal. Forma con la recta tangente un ángulo beta. Bueno, pues lo que se cumple es que alfa es igual a beta. Bien, pues esta propiedad, que también se cumple en el espacio, en esta propiedad es lo que se basa la construcción de las antenas parabólicas y, por ejemplo, también de los faros de los coches. Por ejemplo, en los faros de los coches, cualquier rayo de luz que parta del foco y se refleje en la parábola, sale reflejado paralelamente al eje de la parábola. Bueno, pues con esto daríamos por concluida el estudio de las cónicas.